Bienvenidos al tema de esta semana, la argumentación ética. ¿Qué es lo que vamos a ver esta semana? Esta semana en el blog abordamos el tema sobre cuáles son los argumentos para enjuiciar a favor o en contra de las razones que nos presentan los protagonistas del video. Hablamos de que en una sociedad donde todos tenemos el mismo derecho a expresar nuestros sentimientos, nuestras creencias, ¿quién puede hablar de que tiene la verdad absoluta? En las sociedades globales no hay verdades absolutas, ya que en ellas prevalece la diversidad. Es por eso que los referentes morales tienen la función de orientarnos en las decisiones que tomamos día con día. Quizá por ello, lo más conveniente es establecer un marco dialógico que nos permita dirimir nuestras diferencias en un marco de respeto y de tolerancia. En el material de esta semana vamos a ver el capítulo 3 del libro de texto de Rachel, El subjetivismo en la ética. Asimismo, vamos a analizar unos videos que nos hablan acerca de los tipos de razonamientos y de las falacias. Y también en el libro de texto de Dora Elvira García vamos a ver en la parte que nos habla de universalismo y relativismo en ética. El subjetivismo es la idea de que nuestras opiniones morales están basadas en nuestros sentimientos y nada más. Desde esta perspectiva, pues realmente no existe algo objetivamente correcto o incorrecto. Esto inició como una idea sencilla donde David Hume nos planteaba que la moral es cuestión de sentimiento más que de hecho. Se nos menciona las etapas del subjetivismo ético: el subjetivismo simple, el emotivismo y el juicio moral. El subjetivismo simple es cuando una persona dice que algo es moralmente bueno o malo. Esto significa que aprueba esa cosa o le desaprueba y nada más. Algunas de las objeciones principales de esto es que el subjetivismo simple no puede explicar nuestra fallibilidad. Ninguno de nosotros es infalible. Y el subjetivismo simple no puede explicar los desacuerdos. El emotivismo comienza con la observación de que el lenguaje se emplea en diferentes maneras. El emotivismo no interpreta los juicios morales como enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, y por lo tanto el mismo argumento no puede funcionar en su contra. Este subraya que hay más de una manera en que la gente puede estar en desacuerdo. Y uno de los principales problemas del emotivismo fue que no pudo explicar el lugar de la razón en la ética. Y por último, el juicio moral. Un juicio moral debe estar respaldado por buenas razones. A falta de estas razones, son meramente arbitrarios los argumentos. Una verdad de la ética es una conclusión que está respaldada por razones. La respuesta correcta a una pregunta moral es simplemente la respuesta que tiene de su lado el peso de la razón. Aquí lo que concluimos es que la razón dice lo que dice, cualesquiera que sean nuestras opiniones o nuestros deseos, no importa. Nos presenta la estructura del razonamiento, en donde nos habla de que podemos estructurar el razonamiento en tres maneras: en concepto, en juicio y en razonamiento, y cómo el razonamiento es el encadenamiento lógico entre dos o más juicios, de los cuales el último es la consecuencia de los anteriores. Uno de los puntos principales que nos mencionaron fueron las falacias. Las falacias se refieren a argumentos incorrectos pero que realmente nos persuaden. Una falacia es un error en el razonamiento. Algunos tipos de falacias que nos presentaron fue la apelación a la ignorancia, cuando aceptamos una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. De composición, atribuimos las características propias de un elemento al todo en el que se integra. De división, consiste en atribuir las características propias de un todo a cualquier parte de sus elementos. Apelación a la piedad, se busca aquí la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión, simplemente por compasión. Apelación al pueblo, hace referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría. Y la falacia del falso dilema consiste en proponer dos alternativas como si fueran las únicas posibles o las únicas existentes. Recuerden, estos son algunos de los temas que se mencionaron esta semana. Es importante que ustedes lean todo el material, ya que todo el material va a incluirse en el examen de medio término. En la actividad de esta semana van a redactar un escrito en el que presenten un problema que se derive de alguna experiencia personal en el ámbito familiar, social o profesional, y propone una solución a ese problema, explicando por lo menos 2 argumentos que fundamenten tu decisión. Puedes exponer un máximo de 3 argumentos siguiendo el ejemplo del primer capítulo del libro de Rachel. Esta reflexión, al igual que las anteriores, debe ser en un texto entre 450 y 500 palabras.
último, vayan preparándose para el examen de medio término. Recuerden que es el 4 de octubre, regresando de la semana I. Es importante que vayan revisando las guías o los resúmenes que han ido haciendo a lo largo de todas estas semanas, porque todo el material que hemos visto, el tema 1 al 6, se va a incluir en dicho examen. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Que disfruten toda su semana ahí.